Con la dictadura del general Franco, la televisión no tenía credibilidad. Franco manipulaba todos los contenidos que se emitían. Más de una tercera parte de las informaciones emitidas pertenecían a actos oficiales de ministros y autoridades, mientras que las informaciones sociales estaban dirigidas a asuntos sensacionalistas, los años del nodo. La información internacional solo mostraba guerras y disturbios sociales o naturales que exponían a la sociedad española lo mal que se vivía en otro lugar del mundo, mientras que vivir en España era todo un lujo. Sin mencionar a la temida censura por la que tenía que pasar toda la programación. La televisión española comenzó su pequeña revolución en los años 70 con la incorporación de periodistas más jóvenes como Pedro Urquiza, quien creó Semanal Informativo, aunque 4 años más tarde cambiaría su nombre a Informe Semanal. Otros cruzaron la línea roja con temas vetados por el Generalísimo. Es el caso de Carmen Sarmiento, quien publicó una declaración favorable al aborto en un programa totalmente en contra de este tema. Tras la muerte de Franco, Televisión Española tuvo un papel fundamental en la transición democrática. Era la única televisión que existía. En esta época la audiencia se disparó y del mismo modo lo hizo su influencia en la sociedad. Durante este periodo aparecieron 4 periodistas con el sobrenombre de los 4 Magníficos. Se les conoció así por su forma de practicar la profesión y el pluralismo que aportaban en sus informaciones. Estos fueron Lalo Arcona, Eduardo Sotillos, Pedro Macía y Miguel Ángel Gonzalo. El director de Radio Televisión Española en esta década fue Rafael Ansón, quien, aunque tuvo importantes cargos en la vida franquista de los años 60, cooperó con Adolfo Suárez para empujar la transición política a través de la televisión. Suárez había sido director general de Televisión Española y le hizo algunas recomendaciones a Ansón, como Gustavo Pérez Puig o Sancho Gracia, actor que interpretaría a Curro Jiménez. Serie mítica de la transición sobre un bandolero andaluz profundamente progresista. El programa más mencionado de la época fue La Clave, dirigido por José Luis Balbín. La Clave era un programa fundamentalmente de debate. Se trataba temas controvertidos y delicados para el momento que la sociedad española estaba pasando. La transición. Un ejemplo de estos temas son el aborto, la crisis de empleo o la legalización del Partido Comunista. El programa fue retirado de la parrilla varias veces y se prohibieron algunos de ellos. Entre los más polémicos fueron los que hablan del Opus Dei y la OTAN. La Clave contó con figuras muy importantes. El último programa se emitió en 1985 y aunque se culpó a la baja audiencia, Balbín mostró en directo sus dudas y alegó que se trataba de un ataque a la libertad de expresión. Otro de los grandes programas de la época fue Informe Semanal. Se consolidó en la transición democrática y fue progresando a la vez que Televisión Española. Informe Semanal estaba dirigido por un grupo de jóvenes periodistas que trataban temas diversos y de actualidad. No estaban ligados a la propaganda del régimen franquista y por ello gozaban de credibilidad y de grandes audiencias. En los primeros años de la transición, el programa se centró en compartir informaciones de especial interés nacional, debido a los cambios políticos y sociales que se estaban viviendo en el país. Esas informaciones siempre tenían un espíritu democrático. También se encargó de celebrar los aniversarios de los que se consideran los 3 principales hitos de la democracia. El 27 de noviembre de 1976 se celebró el primer aniversario de la proclamación del rey Juan Carlos I. Informe Semanal planeó la emisión de un reportaje especial, titulado Juan Carlos Rey. Con este especial se intentó acercar al público con el monarca. El trasfondo político que tenía el reportaje quedó solapado por la imagen afable y familiar que dibujaron del rey, mostrándoles como si fueran una familia normal cualquiera. En 1977, Informe Semanal conmemoró el primer año en la presidencia de Adolfo Suárez, en el gobierno de España. Aquí se exaltaron momentos cúspides de la época como las primeras elecciones después de 40 años de dictadura. El reportaje mostró una imagen despolitizada de los votos y se aprovechó para mostrar la neutralidad con la que la cadena había desarrollado esa misma campaña electoral. Durante la campaña electoral, Radio Televisión Española creó un comité formado por representantes de cada partido político para favorecer la neutralidad en el tratamiento de los temas e intervenciones de los diferentes representantes y líderes. Carrillo apareció fumando y diciendo que no quería una guerra civil. Fraga habló contra el marxismo y el separatismo. Y Felipe González sobre futuro y libertad con una rosa roja. En el reportaje del gobierno de Suárez se recuerdan los principales acontecimientos que surgieron durante los primeros meses de la transición, sobre todo los protagonizados por terroristas o agrupaciones radicales y abordando de forma ligera la crisis económica o la Semana Negra. En 1978 se crea la Constitución e Informe Semanal elaboró un reportaje especial, pero centrado en el punto de vista de la sociedad. Dejaba las opiniones negativas para los primeros minutos y las favorables al cambio para después, para ofrecer así una imagen de homogeneización y que el transcurso de la democracia iba por buen camino. En el reportaje se exculpaba de todo acto o comentario negativo a Suárez y la UCD,
por lo que Televisión Española transmitía una imagen de libertad de expresión sin comprometer al gobierno. Aparte de estos programas existían otros como La Tribuna de la Historia, Tribuna del Parlamento, Estudio Abierto o La Gente Quiere Saber. Los informativos, conocidos como telediarios, tuvieron más influencia que los periódicos de la época. La radio, que también se encontraba en las manos de Ansón, debía de conectar con Radio Televisión Española para los boletines horarios hasta 1977, año en el cual gozaron de cierta independencia. El tema de las televisiones autónomas suena desde el principio de la transición, sin que Radio Televisión Española le diera cabida, llegando las primeras protestas desde Cataluña en la era de Arias Salgado. En las protestas demandaban la creación de una televisión que hablase sobre la cultura catalana, y el director de Radio Televisión Española optó por otorgar el segundo canal de la cadena a algunas autonomías, bajo la normativa del gobierno. En esta época empezaron a sonar las televisiones privadas. En esta misma etapa, los trabajadores se quejaron de las censuras y manipulaciones que estaban teniendo por parte del medio, a las que se le unió el PSOE de Felipe González. En 1980 se produce la promulgación de la primera ley de carácter democrático sobre la televisión en Radio Televisión Española. Esto se produjo semanas antes del golpe de estado del coronel Tejero. PSOE y UCD nombran nuevo director de Televisión Española a Fernando Castedo, quien tuvo un mandato pleno y cambió la imagen de Radio Televisión Española. Aunque su mandato fue fugaz, consiguió suprimir los departamentos de censura. La mujer también sufrió las consecuencias de la temida censura. En 1976 comienza la que se conoce como el Destape, apariciones de mujeres desnudas en las películas. Con este movimiento se vive un proceso de feminización en la televisión española. Este proceso aumenta el número de mujeres presentadoras y programas considerados de interés femenino. Televisión Española apoya este movimiento, ayuda a impulsar la nueva sociedad y apoyaron el cambio de los estereotipos tradicionales que había sobre la mujer en la dictadura franquista. Desde 1982, con el mandato socialista, Radio Televisión Española estuvo envuelta en acusaciones a favor del partido gobernante. En esta época, cada vez eran más las amenazas que Televisión Española recibía por la creación de televisiones privadas. Será en 1988 cuando apruebe la Ley de Televisión Privada. En ella se recogía el tiempo máximo de publicidad o la cobertura del medio.